Los SUV de tipo coupé, con ese diseño más llamativo y deportivo, causan furor en el mercado. De ahí el rotundo éxito de coches como el Cupra Formentor o el lanzamiento del Peugeot 408. Pues bien, en Renault han decidido que no quieren seguir perdiéndose esta fiesta, motivo por el cual han creado este coche que tenéis aquí. Se llama Rafale en honor a ese precioso avión que tenéis detrás de mí. Se fabrica aquí en España y solo podrás comprarlo en versiones híbrida o híbrida enchufable. Por lo que, ¿quieres conocerlo más en detalle? Pues acompáñame, porque empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Tras el lanzamiento de los Austral y Espace y a sabiendas del éxito del Arcana en el segmento C, en Renault no dudaron ni por un segundo en que tenían que desarrollar un SUV coupé en el segmento D. Es la primera vez que el fabricante francés prueba con esta fórmula dentro de esta categoría, pero mal no les está yendo a sus competidores y además así consiguen sacar aún más rendimiento de la plataforma modular CMF-CD. El resultado de este experimento, bautizado como Rafale, es un coche de 4,71 metros de longitud, que lo apuesta todo al diseño para ofrecer una estética deportiva, imponente y realmente atractiva. Y sí, el parecido con ciertos modelos de Peugeot es incuestionable, pero ello no quita para que debamos valorar positivamente el trabajo que está haciendo el diseñador Gilles Vidal reinventando la imagen de Renault, pues precisamente el Rafale demuestra que en Renault están dispuestos a correr riesgos con coches cargados de carácter que no dejan indiferente a nadie. Eso sí, debéis tener claro que, a nivel de proporciones, el Rafale no es un coche precisamente pequeño. De hecho, iguala al Espace en longitud y batalla, esta última de 2,74 metros. Pero insistimos en que en este coche la forma prevalece sobre la función, para que así el Rafale se convierta en el coche más aspiracional y deseable dentro de la gama Renault. Vamos ahora a conocer cómo es el interior de este Renault Rafale, porque es uno de sus puntos fuertes, ya que como pasa en el exterior, el diseño es un factor clave a la hora de entender este nuevo Rafale. A nivel estético, pues ya veis que hay un importante aire de familia con lo que hemos visto en recientes lanzamientos de Renault, como pueden ser el Austral, el Espace o el Scenic. De hecho, el primer modelo que instaló esta nueva interfaz y esta nueva composición del salpicadero fue el Megane E-Tech. Pero esto, lejos de ser algo negativo, para mí es algo positivo porque a nivel estético es una composición que a mí me gusta, me encaja bastante, y a nivel de calidad demuestra un salto muy importante. Y os lo voy a demostrar. En primer lugar, en toda la zona superior tenemos plástico de tipo gomoso, mullido, molduras en aluminio de muy buena calidad, también tenemos un perfil retroiluminado personalizable. Aquí tenemos una inserción que emula, diría que más que la madera es la piedra, y la verdad que el tacto es muy agradable y además la construcción es muy sólida. Aquí tenemos los aireadores integrados con un perfil en piano lacado, que ya sabéis que no es nuestro favorito, pero bueno, como es un perfil muy reducido, pues no va a ser tan crítico a la hora de acumular arañazos y huellas. Y ya en la zona intermedia inferior es donde aparecen los primeros plásticos de tipo duro, pero por ejemplo un detalle de calidad lo tenemos en la guantera, ya que todo el interior de la guantera, toquemos lo que toquemos en el interior, está tapizado en una semileante de tipo sintético obviamente, pero ya es como demostrando que hay un mayor cuidado, un mayor esmero, incluso en los detalles que no están a la vista, o a la primera vista mejor dicho, algo que de hecho sucede también en los huecos de las puertas, que también están tapizados en el mismo material. Si nos vamos a la consola central, pues tenemos una sensación de calidad muy similar. Tenemos tapizados en símil de piel en los exteriores, con detalles en contraste, en este caso en color azul, ya que esta versión es una Sprint Alpine, y además también esta composición gomosa más texturizada también llega hasta la zona del reposabrazos con un mullido generoso, así que en términos de calidad, pues la verdad que toda la composición, incluso el volante, que tiene un diseño que para mí no es el mejor por no ser redondo, pero el tacto es muy agradable. Tenemos además unas costuras emulando los colores de la bandera francesa que se combinan con una parte en ante, y al final todo cuanto tocamos en este Renault Rafale, incluidas las puertas o las zonas intermedias o zonas superiores, demuestran un cuidado, una mayor delicadeza a la hora de introducir, a la hora de componer materiales y sobre todo en cuanto a la selección de los mismos. Pero también en el ajuste de todas las piezas, es decir, todo lo que tocamos tiene una composición bastante robusta. Es decir, es un coche que se nota que está bien fabricado y que está bien trabajado para reducir esos posibles ruidos, parásitos, vibraciones o grillos que puedan aparecer con el tiempo o con el propio funcionamiento del coche.
Dicho esto, en términos de conectividad e infoentretenimiento, pues tenemos una doble interfaz, en este caso con cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y sistema multimedia de 12 pulgadas. Y aquí tenemos uno de los grandes aciertos de Renault en los últimos años, y es el haber descartado cualquier sistema que tuviera la marca francesa desarrollado en el pasado para apostar por una interfaz desarrollada a partir del sistema operativo Android de Google. Y con ello hemos mejorado de forma muy importante con respecto a cualquier otra interfaz, y de hecho considero esta interfaz que tiene Renault como una de las mejores que tenemos hoy por hoy en el mercado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la resolución es muy buena, y eso que no tenemos una pantalla excesivamente grande, porque esta interfaz demuestra que no hace falta una pantalla enorme para tener una buena experiencia. Los gráficos son buenos, la respuesta es muy buena, la capacidad de personalización también es muy buena, y en definitiva lo mejor que tiene esta interfaz es el hecho de que al ser Google nativo, además de tener Apple CarPlay y Android Auto para replicar nuestro teléfono aquí, tenemos acceso a todas las aplicaciones que podemos encontrar en un sistema operativo desarrollado, en este caso, por Google. Por lo tanto, la experiencia de usuario es realmente de las mejores que tenemos en el mercado. Además, aunque es una pantalla táctil, con buen criterio, Renault ha decidido mantener ciertos mandos físicos para elementos de uso cotidiano, como puede ser el climatizador aquí en la zona inferior, lo cual también considero algo muy positivo y de alabar en este coche. Por desgracia, no todo eso iba a ser perfecto. El volumen sí que es táctil, y aquí la verdad que aunque el botón está en una situación fácil de encontrar, pues hombre, yo agradecería aquí un elemento, un mando con un control físico de tipo convencional, rotativo, que fuese mucho más sencillo para la gestión del volumen. Si nos vamos al volante, la verdad que tenemos la misma experiencia. Tenemos mandos satélite integrados que son de tipo físico, es decir, que no son táctiles, aunque aparentemente parece que son táctiles, pero no. Y la experiencia en cuanto al sistema que tenemos del cuadro de instrumentos es también muy buena, porque los gráficos son muy buenos, muy personalizables, muchísima información y sobre todo información de calidad. De todos modos, esta información se complementa con un head-up display proyectado sobre el parabrisas, que igualmente también nos ofrece la información más vital y más relevante a la hora de conducir este coche. Como mando extra tenemos este control, que no es un mando giratorio, sino que es un botón con el que vamos cambiando los diferentes perfiles de conducción, que bueno, está aquí haciendo un guiño algo más deportivo a este coche, pero realmente no aporta nada extraordinario. Y en todo este conjunto, quizá a lo mejor el elemento que menos me gusta es el hecho de que tenemos tres palancas en una misma ubicación detrás del volante. Es decir, a la derecha tenemos el mando satélite para el control del sistema multimedia, el volumen, el mando clásico que toda la vida ha utilizado Renault. Por encima tenemos el mando para el control de los limpias parabrisas delantero y trasero, y justo por encima tenemos el mando que controla la transmisión. Yo la verdad que, bueno, ya he conducido mucho Renault de esta nueva generación, y es verdad que es un sistema al que te acabas acostumbrando porque no te queda otra, obviamente, pero sí que es verdad que yo esto lo revisaría, porque me parece excesivo que el conductor tenga que gestionar entre tres palancas, y ya os digo que al poco que te subes a este coche y empiezas a manejarlo, llega un momento que tarde o temprano te equivocas de palanca y no sabes qué estás pulsando. Que sí, con el tiempo te acabas adaptando, pero es un punto que en un diseño que la verdad que se ve bastante cuidado y que ergonómicamente creo que está por encima y bastante por encima de la media, este es el único punto que yo mejoraría. Y ya para terminar este apartado, quería detenerme finalmente en la consola central. Una consola central que ya veis que es de un generoso tamaño, que divide muy claramente el espacio disponible en las plazas delanteras, pero que tiene como positivo el hecho de disponer de dos portabebidas de generoso tamaño, un hueco que además nos permite dejar el móvil, las llaves o lo que queramos aquí, doble conexión de puerto USB tipo C, además de una convencional de tipo mechero de 12 voltios. Además, este espacio es regulable mediante esta suerte de mando estilo avión que nos permite acceder a un hueco más diáfano, más grande. Punto positivo de este espacio, que es, digamos, movible, el hecho de que tenemos la plataforma de carga inalámbrica directamente instalada aquí. Este mando, pues la verdad que no tiene ninguna función más allá de colocar cómodamente la mano y de hecho poder colocar el brazo a la hora de gestionar la interfaz multimedia. Y para terminar,
en el reposabrazos tenemos también otro hueco, en este caso de un tamaño comedido para introducir latas, pero sí que es verdad que para el generoso tamaño que tiene la consola echo de menos que este espacio sea más profundo para, por ejemplo, introducir una botella de 1 litro o 2 litros como pasa en otros vehículos de este tipo. Así que, dicho esto, creo que a nivel de interior este Renault Rafale está muy bien conseguido, está muy bien trabajado. En términos de espacio es un coche cómodo, es un coche espacioso, pero sobre todo creo que destaca dentro de su categoría por el apartado tecnológico y por el salto de calidad que está imprimiendo Renault en todos los lanzamientos que está realizando desde que llegase al mercado el Megane E-Tech. Vamos ahora a analizar cómo son las plazas traseras de este Renault Rafale. Lo primero, el acceso disponiendo de un ángulo de apertura bastante bueno, aunque lejos de esos 90 grados ideales, pero que al complementarse con una muy buena longitud de puerta, hace que disfrutemos de mucho espacio para manipular cualquier cosa del interior estando nosotros en el exterior. Me refiero a un cinturón de seguridad o una sillita para niños, ya que disponemos de doble fijación ISOFIX. El único hándicap que tenemos en este punto es el hecho de una altura del techo algo más reducida de lo que encontramos en subconvencionales, y es que el hecho de tener un diseño de tipo coupé con una caída del techo más pronunciada hace que tengamos este hándicap en cuanto a altura, una menor altura libre para poder introducirnos en el habitáculo o manipular cualquier cosa desde el interior. Ya os adelanto que en términos generales esto no va a ser un problema, exceptuando cuando nosotros estemos a una altura mayor que la del coche, como puede ser cuando estemos ubicados en un bordillo o cualquier elemento a mayor altura que el vehículo. Dicho esto, vamos hacia adentro y os explico cómo vamos despacio. Ya veis que el acceso es muy sencillo si estamos al mismo nivel que el vehículo. Lo que os comentaba, el espacio disponible, teniendo en cuenta que el asiento del copiloto está regulado, mejor dicho, para mi 1,80 m de estatura, pues el espacio disponible ya os diré que es bastante amplio. Podemos meter los pies debajo del asiento, por lo menos la mitad del pie sin ningún problema, y eso que está situado en la posición más baja. Para las rodillas disponemos de 8 o 9 dedos, o sea, más que de sobra, e incluso además el respaldo tiene aquí un rebaja que nos permite ampliar esa longitud siempre y cuando juntemos las piernas. A nivel de anchura para los hombros tenemos 5 dedos hasta tocar la puerta, y para la cabeza aún nos quedan 4 o 5 dedos. Así que a nivel de espacio aquí adultos de hasta 1,90 m-1,95 m pueden viajar sin problema. ¿Qué más tenemos? La plaza central. El aprovechamiento de esta plaza central ya os adelanto que es mejor que la media de su categoría. ¿Por qué? Pues fijaos, pese a que no tenemos un suelo prácticamente plano, que es lo ideal sobre todo en vehículos familiares en esta parte del habitáculo, la plataforma que tenemos, la elevación que tenemos, que son unos 8 o 9 centímetros, y el hecho de que sea una plataforma ancha y bastante extensa, hace que yo, por ejemplo, con mi 45 de pie, pueda poner los pies sin tener que ocupar espacio de las plazas laterales, es decir, sin tener que estorbarles. Y esto hace que, unido a un asiento bastante cómodo y un respaldo también bastante más cómodo que lo habitual en esta categoría, pues aquí pueda ir un niño sobre todo, pero también incluso algún adulto de no mucha envergadura, durante viajes de, no diría decir largo plazo, pero sí viajes de media distancia, sin que tenga que sufrir la típica tortura que sufren todas las personas que les toca ocupar la plaza central. El único punto a lo mejor más condicionante es el hecho de que a nivel de altura estaríamos ya en el límite, porque me queda un dedito hasta llegar al techo. Techo que, por cierto, en este caso está totalmente acristalado utilizando una tecnología bastante curiosa que es la electrocrómica. Y es que disponemos de una tecnología que a través del asistente de Google podemos aclarar o oscurecer el cristal del habitáculo a demanda, y funciona bastante bien. Para terminar, hablemos de amenidades. En primer lugar, este enorme reposabrazos, que la verdad que es una de las cosas que me encanta en este coche. En primer lugar tenemos doble portabebidas, pero si abrimos esta tapa tenemos aquí un hueco para depositar nuestro teléfono, una tablet o lo que necesitemos, ya que aquí tenemos un doble puerto USB tipo C para recargarlo. Además, otra cosa que me gusta mucho de los últimos modelos de Renault es esta suerte de sujeciones extraíbles donde ya sea en diagonal o en horizontal podemos colocar nuestro móvil o nuestra tablet de una forma muy cómoda para que nuestros hijos o cualquier persona pueda ver su serie favorita o, por supuesto, los vídeos de aquí, de Diario Motor. Lo cierro y os sigo contando.
¿Qué más tenemos? Pues también tenemos doble salida de aireación, doble puerto USB tipo C, unas redecillas aquí tras los asientos para introducir objetos e iluminación LED que está aquí situada en la parte de arriba y se complementa con estos asideros. Por ponerle alguna pega a este habitáculo en la zona posterior, pues son dos. Una que echo de menos que aquí podamos tener, aunque sea en opción, cortinillas para tapar el sol, que es algo que sobre todo cuando llevamos hijos se agradece mucho. Y dos, que en un coche de esta categoría, de este precio, pues echo de menos que a nivel de aireación, más allá de estos aireadores orientables, dispongamos de un climatizador independiente, es decir, de una tercera zona de climatización, algo que por ejemplo sí que ofrecen algunos de sus rivales y que, quieras que no, aumentan bastante el confort de las plazas traseras al poder manejar de forma independiente la temperatura, el caudal y la dirección con respecto de lo que sucede en la zona anterior. Vayamos ahora a ver cómo va de maletero este Renault Rafale. En primer lugar, la apertura es totalmente eléctrica. Tenemos el botón situado aquí sobre la matrícula, aunque también tenemos un acceso manos libres. El volumen de carga de 532 litros, ampliables hasta los 1604 litros si aprovechamos la posibilidad de abatir los asientos traseros en proporción 40-20-40. En lo concerniente a la boca de carga, lo primero, tenemos una boca bastante ancha y que además aprovecha la silueta de tipo coupé para que tengamos un plano bastante inclinado, lo cual nos facilita, digamos, la introducción de todo tipo de objetos. Eso sí, aquí tenemos un hándicap importante y es que esta boca de carga está situada en una posición bastante elevada. Si veis bien, me llega prácticamente a la cintura, por lo tanto, a la hora de introducir y extraer objetos de bastante volumen o bastante peso, vamos a tener que salvar una altura considerable y además no está totalmente enrasada con el piso. En positivo, tenemos una forma muy regular, es un maletero muy cuadrado. Sí que es verdad que no tenemos huecos de pequeño tamaño en los laterales para introducir objetos pequeños y que no se vayan desplazando por todo el habitáculo, pero en positivo sí que tenemos numerosos ganchos en la zona superior, iluminación LED y también una toma de corriente de 12 voltios. Echo de menos a lo mejor un enchufe convencional para suministrar energía a cualquier aparato eléctrico, pero en términos generales creo que este subcoupé tiene un maletero bastante correcto para poder utilizarlo como familiar, pese a ser una versión mucho más deportiva de lo que ofrece esta plataforma en el Austral o en el Espace. Y ahora llega el momento de contaros qué impresiones de conducción nos transmite este coche, el Renault Rafale, porque es un modelo que pretende diferenciarse no solo en diseño, sino también en comportamiento con respecto a sus hermanos de gama que están basados en la misma plataforma y que se producen en la misma factoría aquí en España, que son el Renault Austral y el Renault Espace. Así que veamos qué nos ofrece. Lo primero que os diré, estamos probando la versión de 200 caballos, versión híbrida de 200 caballos, aunque este coche también podrá comprarse en versión híbrida enchufable de 300 caballos, que además del incremento en prestaciones y de autonomía eléctrica, también tiene una diferencia importante, ya que esta versión que estoy probando hoy es 4x2 y la versión enchufable es 4x4. Pero a todas luces ya os adelanto que esta versión híbrida, por decirlo de alguna manera la versión de acceso, tiene toda la pinta que se va a llevar el grueso de las ventas en este coche por ese equilibrio que tiene entre precio, prestaciones y eficiencia. En cuanto a la mecánica híbrida, pues os diré que es una mecánica que siempre que la he probado en otros modelos de Renault me ha gustado. Es un motor 1200 turbo gasolina electrificado, pero que ofrece un nivel de prestaciones, un nivel de rendimiento y sobre todo de eficiencia muy bueno, siendo capaz de competir, y esto no es decir poco, con los modelos híbridos de Toyota. Quizá no llega a ese nivel de eficiencia y de refinamiento que ofrece Toyota en sus modelos, pero se queda muy cerca. De hecho, hoy que hemos podido probar ya este Rafale por diferentes escenarios, ciudad, autovía, carretera secundaria como ahora, e incluso alguna zona de curvas algo más, digamos que hemos realizado una conducción algo más deportiva, pues el consumo medio está situado en 6,3 litros a los 100, que me parece un consumo, un registro bastante bueno para el tamaño, la potencia y el peso que tiene este coche. Así que la parte mecánica creo que es un acierto por parte de Renault y me parece que está muy bien escogida. Otra cosa que me gusta de este motor híbrido es que a través de las levas del volante, que no son para manejar la caja de cambios porque no es posible,
lo que controlamos es la regeneración, una regeneración que podemos modular a demanda, que me parece una cosa que todos los eléctricos y todos los híbridos deberían tener, porque nos permite mejorar y sobre todo extraer la máxima eficiencia de cualquier coche electrificado, ya sea parcial o totalmente. Y a mí es algo que me gusta mucho y que agradezco mucho cuando me lo encuentro en un coche, así que punto positivo. Esto me lleva también al tacto de freno. Un tacto de freno que, si bien no es el mejor que encontramos en un vehículo híbrido en el mercado actual o eléctrico, es un tacto de freno que me gusta, que es modulable, que tiene una buena transición entre la frenada mecánica y la regeneración, así que también toda esa parte de la puesta a punto del sistema híbrido creo que está muy bien conseguida, y Renault sigue evolucionándola para pulir los leves defectos que ha podido tener en el pasado a nivel, pues sobre todo de tacto, por ejemplo como el tema del freno, que quizá a lo mejor no era el mejor hace unos años, pero poco a poco ha conseguido tener un tacto general realmente bueno y seguir mejorando en eficiencia. ¿Qué más? Chasis, algo muy importante para entender la filosofía de este Renault Rafale y sobre todo para entender la diferenciación con respecto a sus hermanos de gama. Y ya os digo que de primeras, nada más te subes en este coche y haces unos pocos kilómetros, notas que a nivel de puesta a punto, a nivel de suspensiones, a nivel de comportamiento, este coche te invita más a conducirlo. No es un comportamiento que podamos denominar como deportivo, porque nada más lejos de la realidad. Aunque estemos en un acabado Split Alpine, que es lo que estamos conduciendo ahora, este coche no busca unas sensaciones deportivas, no busca transmitirte ahí una sensación de eso, de conducción realmente radical o prestacional, sino que quiere diferenciarse con un tarado de suspensión más firme, también algo más seco, y con una dinámica general que, ya os digo, que invita más a conducirlo, sobre todo en zona de curvas, y llevarlo un poco más al límite. Esto es posible, ya os digo, no solo a través de la configuración de la suspensión o de los controles electrónicos, sino también al hecho de que tenemos un eje trasero direccional, el sistema 4Control de Renault, que realmente marca las diferencias de forma notable con respecto a cualquier otro subcoupé o subnormal, perdón por la gracia de subnormal, pero con respecto a cualquier otro subconvencional, mejor dicho, que podamos encontrar en el mercado. Y la verdad que a nivel de conducción esto se agradece mucho, porque sí, dentro de la gama sub de tamaño medio que tiene Renault, que son Espace, que son Austral, este Rafale y el Espace, se nota que este coche es el que yo recomendaría para una persona que busque un perfil de vehículo, sobre todo un comportamiento de vehículo más dirigido a disfrutar de la conducción. Aunque ya os adelanto y os repito de nuevo que estamos muy lejos de lo que podríamos considerar como una versión deportiva. Aunque, bueno, teniendo en cuenta que ya hay una versión enchufable de 300 caballos, quién sabe si a futuro podríamos llegar a ver una variante realmente enfocada a las altas prestaciones, aprovechando el diseño y las posibilidades que ofrece un sistema híbrido a la hora de ofrecer o brindar al conductor esa mayor cantidad de prestaciones y ese mayor rendimiento y ese tacto de conducción más deportivo. Así que bueno, en términos generales creo que todo el conjunto que ha desarrollado Renault para dar vida a nivel técnico a este Rafale está muy bien escogido, está muy buen puesto a punto. Sin embargo, solo hay un puntito que no me encaja en todo este conjunto, y es que la dirección, como le pasa a sus hermanos, sigue teniendo para mi gusto un tacto algo artificial de más. Me explico. Teniendo ese plus de agilidad que nos da el sistema, el eje trasero direccional, teniendo esa nueva puesta a punto de todo el chasis, la verdad que echo de menos que el tacto de dirección sea algo más natural, algo más que esté más comunicado con el firme. Porque es verdad que este coche, por ejemplo, está muy bien trabajado a nivel de aislamiento acústico, aerodinámico, de rodadura, pero quizá a lo mejor peca de tener ese exceso de filtro en la dirección, porque tiene un buen tacto a nivel de asistencia, pero se me queda algo coja a la hora de saber qué está pasando con el firme. Incluso ahora que estamos en un firme bastante irregular, se agradece por confort que filtra muy bien todo lo que pasa en el exterior, pero cuando queremos llevar un poquito al límite y disfrutar de este coche, pues lo que os digo, me falta algo de feeling de qué está sucediendo en las ruedas delanteras. Pero bueno, no se puede ser perfecto, y en definitiva creo que en términos generales este Renault Rafale a nivel de conducción, a nivel de sistema de propulsión y chasis es un coche que está bastante bien hecho, y en su categoría me atrevo a considerarlo como una de las mejores opciones que existen hoy por hoy. La gama del Renault Rafale en el mercado español es bastante sencilla de entender, pues tenemos solo dos acabados, Tecno y Split Alpine, y solo dos motores, híbrido de 200 caballos y tracción 4x2 o híbrido enchufable de 300 caballos y tracción 4x4.
Eso sí, en el momento de grabar este vídeo, el Rafale solo se comercializa con el motor híbrido de 200 caballos y a un precio que parte de los 41.807 euros, teniendo que esperar aún algunos meses para poder adquirir aquí en España la versión enchufable. Si tenemos en cuenta esto y nos proponemos buscar alternativas para el Rafale, lo cierto es que no encontramos rivales realmente directos, lo que nos hace ver a los Cupra Formentor y Peugeot 408 como posibles opciones alternativas, aunque existiendo ciertas diferencias a considerar en tanto a tamaño, motores y precio. Pero cuidado, porque la intención de Renault con este coche no es solo apuntar a las marcas generalistas, pues aprovechando ese proceso de metamorfosis en el que está sumido el fabricante, el Rafale también quiere probar suerte apuntando a las firmas premium, pero jugando obviamente la baza del precio a su favor. Así, hasta cierto punto, el nuevo subcoupe de Renault podría llegar a entenderse como una alternativa a considerar frente a coches como el Mercedes GLC Coupe, el BMW X4 o el Audi Q5 Sportback. Muchos te dirán que se parece a un Peugeot, otros que es un coche mucho menos práctico que un Austral o un Spast. Pero ¿sabéis qué? La realidad es que el Rafale es una gran jugada por parte de Renault al responder a un mercado donde el diseño y la imagen proyectada pesan bastante más que disfrutar de la mayor polivalencia y habitabilidad. Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que este coche parte en España desde 41.820 euros, con vuestro dinero, ¿cuál os compraríais? ¿El Cupra Formentor, el Peugeot 408 o el nuevo Renault Rafale? Os veo en los comentarios, amigos. ¡Hasta la próxima!